Buenas, buenas, bienvenidas, bienvenidos a una nueva emisión de Reeducativa, la educación en todas sus formas. En esta ocasión estamos con física, tiro oblicuo, una clase diseñada para Valentino que la está tomando de manera asincrónica y en donde vamos a resolver la siguiente situación problemática. Ya hay un video previo en donde estuvimos viendo algunos conceptos. Hoy simplemente vamos a realizar la actividad. Cualquier cosa pueden revisar el video anterior donde hay algunos conceptos un poco más desarrollados, más explicados respecto a el tiro oblicuo. Y bueno, por supuesto los conceptos asociados como movimiento rectilíneo uniforme, tiro vertical, etc. Bien, en esta situación problemática entonces con la que nos encontramos, decíamos, tenemos un motoquero, una persona que está yendo en moto, que está circulando a 90 kilómetros por hora. Esos 90 kilómetros por hora equivalen a 25 metros por segundo. Esta información nos la da ya el problema, y eso es importante porque siempre, como las fórmulas están con unidad de metros sobre segundo, por ejemplo, cuadrado en la gravedad, las fórmulas están pensadas para esa unidad, metros sobre segundo. Entonces, si nos dan, por ejemplo, 90 kilómetros por hora, tenemos que hacer el traspaso a metros sobre segundo. Entonces, hacemos el cuadrito de metro, hectómetro, decámetro, kilómetro, y vamos entonces completando esas distintas columnas para poder hacer la transformación, ¿cierto? Si tienen duda con esto, me consultan y les dejo un video al respecto. Entonces, mientras va circulando, se encuentra con una rampa. La rampa tiene una inclinación con el piso de 30 grados, y vamos a ignorar que pueda ofrecer alguna resistencia, reducir la velocidad de esa rampa, etc. Y lo que vamos a hacer es calcular estas tres cosas. Por un lado, ¿a qué altura máxima llega? O sea, sube por la rampa, ¿a qué altura no deja de subir y empieza ya a bajar? ¿Cuánto tiempo está en el aire sin que las ruedas se apoyen sobre el suelo? ¿Y a qué distancia cae una vez atravesada ya la rampa? Para eso lo que vamos a hacer son entonces una serie de pasos que recomiendo que sean siempre iguales. Primero lo que vamos a hacer es graficarnos esto. Vamos a tomar un marco de referencia, un sistema de referencia. Generalmente, pueden elegir el que quieran, pero generalmente realizamos este de vectores, y en donde vamos a proyectar cada una o sea, vamos a descomponer, ¿sí? Vamos a proyectar cada una de las sombras, digamos, del vector de la moto, ¿no? O sea, la moto, imaginemos, que está el tipito con la moto acá, está la moto con el tipito, acá está la rampa, ¿sí? Y cuando sube por la rampa, entonces, el movimiento que realiza es el de subir y caer en algún punto más adelante, ¿sí? Entonces este es el movimiento de tiro oblicuo. Como ya sabemos, este vector que representa al movimiento que estamos analizando, la moto, va a proyectarse. O sea, si yo tuviera el sol acá y le estuviera haciendo sombra, la sombra esta va a ser la proyección de este vector en el eje X. Y si tuviera una linterna acá que me estuviera echando luz, esto va a ser una sombra acá que va a ser la proyección sobre el eje Y. Por lo tanto, lo que vamos a hacer es graficar justamente ese sistema de referencia. ¿Y qué fuerzas van a influir acá? Bueno, por un lado, como dijimos, vamos a tener la proyección en el eje X. Vamos a tener la proyección en el eje Y. Y vamos a tener la gravedad, que la gravedad empuja hacia abajo, ¿cierto? Entonces, si pensamos que iba subiendo acá, 1, 2, 3, o sea, cuanto más se aleja del origen del cruce con el eje X, más alto es el valor. Si la gravedad empuja en el otro sentido, la gravedad entonces va a ser
negativa. Y siempre la gravedad es un número fijo, 9,8. Como ya habíamos dicho, metros sobre segundo cuadrado, pero es siempre entonces 9,8. Si la gravedad juega a mi favor porque estoy tirando un objeto para arriba y la gravedad... No, miento, ahí no está jugando a favor, al contrario. Si la gravedad juega a mi favor porque estoy dejando caer un objeto en caída libre, perdón que estoy enchufando la compu, si juega a mi favor, o sea, el objeto cae y la gravedad va para el mismo sentido, es positiva. Si yo estoy tirando algo para arriba, es negativa. Y en este caso, que está subiendo el motoquero y vuelve a bajar, porque la gravedad lo tira para abajo, va a ser entonces negativa. A cada una de estas proyecciones les vamos a poner su nombre. Este sería el vector, la velocidad, perdón, de origen en Y, o sea, el vector de la velocidad de origen en Y, al revés, perdón, en X, y este sería el vector de la velocidad de origen en Y. Ahí estamos. Bien. Entonces, listo, ya nos dibujamos nuestro sistema de referencia. Punto número 2. Nos escribimos las ecuaciones horarias, tanto de X como de Y. ¿Cuáles son las ecuaciones horarias? Bueno, las ecuaciones horarias son las que habíamos visto en el video anterior, de movimiento rectilíneo uniforme y movimiento rectilíneo uniformemente variable. Son 3 para cada caso, o sea, yo me voy a anotar todas las de X, me voy a anotar todas las de Y, pero vamos a usar solamente 3. Ay, perdón. En el eje X, mi ecuación horaria va a ser la siguiente. Por un lado, la distancia es, la distancia final, ¿no? Sería la distancia de origen, estas son fórmulas de MR1, más la velocidad de origen, en este caso en X, ¿sí? Porque vamos a descomponer, recuerden, este vector en estos dos, por el tiempo que transcurre. Como este es un movimiento rectilíneo, nuestra velocidad va a ser como igual, constante. La velocidad en X va a ser la velocidad de origen en X, ¿sí? Estamos diciendo que la velocidad acá va a ser la parte de la proyección de este vector rosado, ¿sí? O sea, lo que estamos diciendo es que esto, que es lo que aparece en la fórmula, es igual a esto, que es lo que vamos a hacer nosotras ahora. Y lo que vamos a decir es que esta velocidad es constante, porque es un movimiento rectilíneo uniforme. O sea, la velocidad es siempre la misma. ¿Y qué pasa con la aceleración en X? ¿Cuánto vale la aceleración en X? Si el movimiento es constante, va a ser 0. Con esto vemos entonces que la fórmula que vamos a utilizar va a ser esta. Las otras dos se ponen como para explicitar. Si quieren, si el profe les pide, la ponen. Si no, por ahí la pueden obviar. Esta que marqué con la flecha es la que sí van a utilizar. Y en el eje Y vamos a tener otras fórmulas similares, en donde vamos a tener la distancia, digamos, a la que sube en Y va a ser igual a ¿qué? Bueno, al punto en donde estaba en origen, o sea, no es lo mismo que salga desde el piso que desde un edificio de 50 metros, entonces, ¿cuánto vale Y en su origen? Perdón. A eso le sumamos la velocidad de I, que en este caso está descompuesta, recordemos el vector lo descomponemos en 2, entonces va a ser el valor que tenga ese vector ya separado en los dos ejes, en el eje X y en el eje Y. Ahora vamos a hacer eso y les voy a explicar cómo se hace. Por el tiempo que transcurre, más la mitad, 1/2 de la gravedad por el tiempo al cuadrado, esta vez. Tiempo al cuadrado. Otra forma que voy a necesitar es la velocidad final en Y. Acá tengo la velocidad de origen
lo que voy a querer saber es la velocidad final. Y esa velocidad final va a ser igual. La velocidad inicial, recordemos, la fórmula original es velocidad en I, sin la O, lo mismo acá, ¿no? La fórmula de MRV, la fórmula de movimiento rectilíneo uniformemente variado. Acá estamos ante un tiro vertical, es un movimiento rectilíneo uniformemente variado, pero como acá estamos a este vector descomponiéndolo en los dos movimientos que lo componen, porque es tanto un movimiento rectilíneo uniforme horizontal como un tiro vertical, valga la redundancia, por eso aparece la O, ¿sí? Es como la descomposición. Perdón, la I, ¿no? La velocidad de origen en I, porque si no, sí, siempre va a ser la velocidad de origen. Pero acá separamos en X y en Y. Entonces, a esto le vamos a sumar la gravedad por el tiempo encuadrado. Y la última forma que vamos a poner es la aceleración que tenemos en I. En este caso, la aceleración que tenemos es la gravedad, ¿sí? Porque estamos arrojando un objeto que está recibiendo una fuerza que va hacia abajo, por lo tanto, también es constante. No va a ser cero, como en este caso, pero sí va a ser constante. Siempre va a ser la gravedad que nos afecta mientras estemos en el planeta Tierra, es siempre la misma. ¿Qué fórmulas vamos a usar acá? Estas dos. Es decir, cualquier situación problemática de tiro oblicuo se tiene que resolver con estas tres ecuaciones, ninguna otra. Perfecto. Bien, ahora, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a, por un lado, terminar de resolver esta descomposición. O sea, aquí la planteamos, lo que vamos a hacer es hacerla, efectivamente. Ya en el video anterior les había comentado cómo se calculaban cada una de estas proyecciones. La velocidad de origen en I se va a calcular como la velocidad de origen por el seno del ángulo que yo tenga. Vamos a poner seno de alfa. Y la velocidad de origen en X la vamos a calcular como la velocidad de origen por el coseno de ese ángulo. ¿Sí? ¿Cuál es nuestro ángulo en cuestión? ¿Cuánto dijimos que tenía la rampa? 30 grados. Esto tiene 30 grados. Por lo tanto, lo que vamos a hacer es reemplazar estas dos fórmulas para cada uno de ese caso. Es decir, la velocidad de origen en I va a ser igual a la velocidad de origen, que es ¿cuánto? 25 metros por segundo, por el seno de ¿qué ángulo? 30 grados. Y la velocidad de origen en X va a ser igual a 25 metros por segundo por el coseno de 30 grados. Si calculamos cuál es el seno de 30 grados y cuál es el coseno de 30 grados, vamos a ver que nos va a dar en cada caso, bueno, estos son números que generalmente se repiten, ángulos bastante notables, por así decirlo, pero bueno, siempre se puede hacer con la calculadora igualmente, por las dudas para no errar. El seno de 30 grados es 0,5, entonces vamos a estar haciendo 25 por 0,5. Esto nos da 12,5 metros sobre segundo, que es la unidad con la que nos quedó, digamos. Y en el caso del eje X, vamos a tener que el coseno de 30 grados es 0,866, siguen algunos decimales más, si lo redondeamos nos quedaría 0,87, por, de nuevo también, 25 grados. Metro por segundo, perdón, 25 metros por segundo. Esto nos da 21,6506, redondeando nos queda 21,65. Por lo tanto, estos van a ser los valores de las descomposiciones de estos ángulos. De la proyección de estos vectores, perdón. ¿Bien? Bueno, perfecto.
O sea, estos dos datos los vamos a tener presentes porque los vamos a estar utilizando. Ya hicimos esa primera parte. Vámonos a las ecuaciones horarias. Vamos a completar cada una de las ecuaciones horarias de la siguiente forma. X es igual a la distancia de origen. ¿De qué punto está saliendo? ¿Cuál es el origen? Bueno, de 0, o sea, estamos analizando el movimiento desde que empieza. Entonces, vamos a considerar, porque no nos dicen, bueno, ya recorrió 8 metros. No. Entonces, en el análisis, por más que él haya estado 3 horas andando, en el análisis que estamos haciendo, él arranca de 0. Su punto de origen es 0. ¿Cuál es la velocidad de origen en X? Bueno, es lo que acabamos de calcular, 21,65 metros sobre segundo. ¿Y cuál es el tiempo? Bueno, no lo sabemos. Pero planteamos la ecuación, y esta ecuación, así planteada, nos queda, de forma resumida, esto desaparece, y nos queda 21,65 por tiempo. Listo. Eso con respecto al eje X. ¿Qué hacemos con respecto al eje Y? ¿Qué sabemos del eje Y? Bueno, planteamos las ecuaciones horarias de Y, y nos dice que la distancia de origen en Y, ¿de dónde sale? Del suelo, más la velocidad de origen en Y, que la acabamos de averiguar también, 12,5 metros sobre segundo, por el tiempo, que no lo conocemos, más la mitad de la gravedad, o sea, 1/2, por la gravedad que dijimos que era negativa, menos 9,8. Menos 9,8 metros sobre segundo cuadrado, que es la unidad, por el tiempo al cuadrado también. El tiempo no lo conozco. ¿Qué puedo achicar, qué puedo simplificar de esta ecuación? El 0, que no pincha ni corta, lo saco. Si veo los términos que tengo, observo que tengo un término acá y otro gran término acá. De este segundo término, ¿qué puedo achicar? Bueno, puedo hacer esta multiplicación. Entonces, cuando la hago, descubro que 1/2, 0,5, por menos 9,8, pues si yo hago 1 dividido 2 me da 0,5, ¿no? Por menos 9,8 nos da negativo, menos 4,9 por el tiempo. Bien. Metros sobre segundo cuadrado. Es importante mantener las unidades, pues si no después no sabemos a qué llegamos, si llegamos a una distancia en metros, a un tiempo en segundos o qué. Bien, esa sería la forma más sencilla de plantear la primera de estas dos ecuaciones de Y. Vamos con la segunda. En la segunda ecuación tenemos que la velocidad final en Y es igual a la velocidad de origen, 12,5 metros sobre segundo, menos la gravedad, que dijimos que era 9,8, por eso menos 9,8 metros sobre segundo cuadrado por el tiempo. Bien. Ahora, si yo necesito saber cuál es la altura máxima, cuánto tiempo está en el aire, ¿qué puedo hacer en este punto? Esta ecuación ya está así simplificada. ¿Qué puedo hacer en este punto? Bueno, me encuentro con que me faltan varios datos, o sea, no tengo el tiempo, por lo tanto no puedo despejar la X, no tengo X, por lo tanto tampoco puedo despejar el tiempo, lo mismo pasa con Y, pero me pongo a pensar y digo, a ver, un momento. En el movimiento este que estamos analizando, yo observo que tengo la moto que viene, su velocidad de origen ya la conocemos, 25 metros sobre segundo, y solo en el eje Y, 12,5 metros sobre segundo. Y sube, y en un momento deja de subir y empieza a bajar. Entonces, si yo observo este dejar de subir y empezar a bajar en Y, ¿cuál es la velocidad que alcanza en ese punto donde deja de subir y empieza a bajar? ¿Sigue subiendo en Y? No, ya no. Entonces, cuando llega a ese punto, en donde está en la altura máxima a la que llega, ¿a qué velocidad va?
sube, 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 deja de subir y baja. En esa milésima de segundo que deja de subir y baja. ¿A qué velocidad va? A 0. Dejó de subir y empezó a bajar. Por lo tanto, ¿cuál va a ser la velocidad final en I cuando llega a la altura máxima? 0. Por lo tanto, aquí reemplazo a esa incógnita por el 0 y puedo despejar el tiempo. Ya tengo una ecuación con una sola incógnita. Realizando esa ecuación, no vamos a hacer ahora el paso por paso porque, o bueno, sí, lo hacemos así, de paso practicamos. Bueno, nos llevamos al 12,5 para el otro lado, nos queda negativo porque está sumando. ¿Por qué me llevo al 12,5? Porque quiero despejar a la t. Ahora que ya lo desarmé, sí me puedo llevar al menos 9,8 dividiendo para este mismo lado del 12,5. Dividido menos 9,8. Eso me va a dar igual al tiempo. Acá observamos que metro se divide con metro y desaparece. Segundo cuadrado se divide con segundo y desaparece, y me queda solo segundo, lo cual es coherente porque necesitamos un tiempo. Y hacemos menos 12,5 dividido menos 9,8, menos dividido menos, el resultado es positivo, y me da 1,27 segundos, que es el tiempo. Excelente. Ya tenemos el tiempo. Uy, perdón. 1,27 segundos, que es el tiempo. Ahí está, ahora sí. Ya tenemos entonces el tiempo y vamos a tentarnos a decir, entonces está 1,27 segundos en el aire. Atenti, porque 1,27 segundos es el tiempo que tarda en llegar hasta que la velocidad de Ni sea 0. O sea que ahí está en 1,27. ¿Cuánto tiempo está en el aire? Bueno, lo mismo va a tardar en bajar. El tiempo que se tarda en subir es exactamente el mismo que se tarda en bajar. Siempre. Por lo tanto, ¿cuánto tiempo está en el aire? La pregunta B es 1,27 por 2. Sube más baja. 1,27 sube, 1,27 baja. Segundos siempre, ¿no? 1,27 segundos baja. Por lo tanto, ¿cuánto tiempo está en el aire? 2,54 segundos. Ahí estamos respondiendo entonces la pregunta B. Es la primera respuesta que encontramos. B. ¿A qué altura máxima llega? Bueno, ahora que ya tengo el tiempo, puedo despejar en la primera de las dos ecuaciones, porque acordémonos, vamos a poner, esta es una ecuación, esta es otra, y esta es otra, son tres distintas. Lo voy a dejar con la flechita, así ven que son las mismas, ahí. Lo que podemos entonces ahora saber es, ya que sí tenemos el tiempo, bueno, ¿a qué distancia de I va a llegar al cabo de ese tiempo? ¿Cuál es la altura máxima? Entonces ahí reemplazo estos otros valores. Realizo una nueva ecuación. Y digo, ok, la distancia a la que va a llegar en I va a ser igual a 12,5 metros sobre segundo por el tiempo. ¿Qué tiempo voy a poner? Es la pregunta. ¿Pongo 1,27 o pongo 2,54? ¿Qué estoy analizando? A la altura máxima a la que llega. O sea que si yo mido 2,54, lo que va a haber pasado es que ya subió, ya bajó, y me va a decir que al cabo de esos segundos está de nuevo en 0. Como yo quiero saber la altura máxima, voy a ver a qué segundos estaba cuando estaba en la altura máxima. ¿Cuántos segundos pasó en el aire cuando llegó a su altura máxima? 1,27. Eso es entonces lo que agarro. 1,27. Con ese 1,27 lo restamos, 1,27 segundos, lo restamos con 4,9 metros sobre segundo al cuadrado por el tiempo, el mismo, 1,27 segundos al cuadrado. Bien. Acá, de nuevo, si separamos en términos, tenemos que este es un término, que este es otro,
y tenemos que ir resolviendo de a poco. Esta multiplicación ya la puedo hacer, sí. Esta multiplicación todavía no, lo que primero tengo que hacer es la potencia. Entonces, vamos por partes. Y tenemos que I es igual a 12,5 por 1,27, ¿cuánto me da? 12,5 por 1,27 me da 15,87. 15,87 menos, acá de nuevo, perdón, 15,87 metros. Segundo con segundo, uno divide, el otro multiplica, se anulan entre sí. Metros, menos el 4,9 todavía no lo puedo resolver, primero tengo que hacer 1,27 al cuadrado. 1,27 al cuadrado nos da 1,6129. Redondeando, 1,62. No, 1,61 queda. Y a ese número, que es el resultado de esta potencia, lo multiplico recién ahí por menos 4,9. 7,90, entonces nos da como resultado 7,9, negativo, porque tengo más por menos, 7,9, metro de nuevo, porque el segundo cuadrado se simplificó con este segundo que se convirtió al cuadrado por el cuadrado. Bien. Perfecto, nos quedó entonces todo en metros. Estamos buscando una distancia, es coherente que nos quede todo en metros. Si a 15,87 le resto 7,9, me da 7,97 metros, que es la pregunta A. Entonces, la pregunta A lo que me dice es cuál es la altura máxima. Y la altura máxima a la que llegó es 7,97 metros de altura. Segunda incógnita despejada. Como ven, el problema no es difícil, pero sí es complejo. Es decir, tenemos que tener bien manejados los demás conceptos previos que les comentaba, MRU, MRV. Bien, pregúntase a qué distancia de la rampa cae. Bueno, la distancia sabemos que la calculamos con X. Por lo tanto, vamos a decir que X va a ser igual a 21,65 metros sobre segundo por el tiempo. ¿Qué tiempo voy a tener acá? Bueno, aquí sí es el tiempo que subió, pues si calculo los 1,27 segundos me va a dar la distancia a la que está acá, en el aire. Pero si yo quiero ver cuándo cae, cae al cabo de 2,54 segundos, entonces esa es ese es el tiempo que voy a tener en el avance, ¿no? En la distancia a la que finalmente cae. 2,54 segundos entonces. De nuevo, segundo que está multiplicando con segundo que está dividiendo se simplifica, el resultado me va a quedar en metros, lo cual es coherente porque estoy buscando una distancia, y 21,65 por 2,54 me da 54,99. 54,99 o 55, como prefieran, podemos redondear también, es la distancia a la que cae de la rampa. ¿Sí? Perfecto. En realidad, está medio rara planteada la pregunta, porque es, o sea, este 54,99 sería la distancia en donde subió la rampa, estuvo en el aire y cayó. O sea, nosotros necesitaríamos conocer la distancia, la medida que tiene la rampa, la distancia que ocupa la rampa para saber a qué distancia de la rampa cayó. Pero como no nos la dan y nos dice que la rampa es muy corta, entendemos que esa medida hay que despreciarla y entonces podemos considerar sí que esta es la respuesta. Entonces, habiendo hecho todas estas ejercitaciones, podemos observar que, bueno, el problema, como decía, tiene varios pasos, es complejo. Punto número 1, descompongo, ¿sí? O sea, punto número 1, en realidad me dibujo el sistema de referencia. Punto número 2, planteo las ecuaciones horarias de los dos ejes. Punto número 3, despejo,
realizo las proyecciones del vector en Y y en X, y luego entonces empiezo a despejar las ecuaciones horarias, las 3 ecuaciones horarias que vamos a utilizar, para ir encontrando la respuesta a cada punto del ejercicio que nos proponen. Así que bueno, espero que haya quedado claro, que se entienda, que si hay alguna duda o al mail, el resto pueden comentar aquí en mismo YouTube o en las redes sociales Reeducativa, en Facebook, en Instagram, Reeducativa, cualquier duda, consulta a disposición. Así que bueno, espero que lo hayan disfrutado. Será hasta el próximo video.